días, Máster Maritza Paula Chica. Soy Tamara Pita, estudiante de la carrera de Educación Básica, Diseño y Planificación Curricular, Paralelo 3.1. Unidad temática número 1, Introducción a la Planificación Curricular. Como 1.1 tenemos generalidades de la planificación escolar, definición, característica e importancia. Como primer resultado de aprendizaje tenemos caracterizar la planificación escolar desde los planes y programas curriculares macro, meso y micro para la educación general básica. Definición de la planificación escolar. La planificación escolar contiene los fines, las metas y los objetivos que existen en la educación. Gracias a este tipo de planificación es posible definir qué hacer y qué recursos y estrategias usar, tanto recursos tecnológicos como recursos materiales. Planificación escolar hay la interacción de dimensiones, la dimensión social, la dimensión técnica y la dimensión política. En la dimensión social hay que tener en cuenta que la escuela o una institución educativa hace parte de la sociedad. Es por eso que los cambios por los que ésta atraviese también van a trascender al ámbito educativo. En la dimensión técnica es importante entender la utilización de la tecnología en la pedagogía de la educación. Y como última dimensión tenemos la dimensión política. Esta se basa en que la planificación escolar se rige de normativas ya existentes dentro del país. Características de la planificación escolar. Es flexible, es permanente, es precisa, es relevante, es coherente, es pertinente, es participativa y es funcional. Es flexible. Planificación escolar es flexible. Es una guía de trabajo que debe permitir ajustes buscando mejorar la calidad educativa. Es permanente. La planificación escolar es un proceso continuo. Es preciso. Esto hace referencia al trabajo curricular que tienen los docentes y los estudiantes en el ámbito en el que interactúan, es decir, el contexto en el que estos se encuentran, que es enseñar y aprender. Es relevante. La planificación es importante como un instrumento para el docente. Este debe hacer el uso correcto, buscando mejorar la manera de impartir su clase. Es coherente. Debe existir una correcta coherencia entre un plan y el otro. Es pertinente. La planificación escolar debe responder a las aspiraciones y necesidades de cada estudiante. Es participativo. La planificación escolar debe ser un proceso que oriente la labor docente, buscando que éste tome las mejores decisiones al momento del docente. Esto no quiere decir que no puedan interactuar otros miembros que puedan aportar insumos valiosos para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como última característica tenemos es funcional, al momento de impartir su clase. Importancia de la planificación escolar. Es una de las herramientas fundamentales en la organización del trabajo docente, ya que le permite establecer los objetivos a alcanzar durante la realización de una o más actividades para él o los estudiantes. El resultado de una buena planificación escolar es el desarrollo integral de cada estudiante. También que los contenidos lleguen de manera correcta a ellos y puedan hacer uso de estos en su vida cotidiana. Ahora que ya hablamos de la definición, características e importancias de la planificación escolar, vamos a pasar al siguiente tema: niveles de concreción curricular. En el país existen 3 niveles de concreción curricular. El primer nivel, conocido como macrocurrículo, el segundo nivel como mesocurrículo y el último nivel como el microcurrículo. El macrocurrículo es el que proviene de las políticas del Ministerio de Educación y Cultura. Es el producto de un proceso de construcción de consensos en el que han intervenido especialistas, psicólogos, empresarios, científicos, pedagogos y maestros. Es decir, el macrocurrículo se puede entender como el conjunto de políticas que tienen en cuenta las políticas nacionales, las políticas corporativas y todos los elementos de carácter filosófico de la institución, es decir,
sus principios, sus valores, su misión y su visión, que junto con las políticas públicas darán un elemento diferenciador, pero que tiene que ver con lo que la nación exige ante las instituciones educativas. Segundo nivel de concreción curricular, mesocurrículo. En ese nivel, la acción corresponde a directivos y profesores de las instituciones educativas. Tienen como punto de partida el primer nivel y son adaptaciones curriculares en consideración del contexto institucional, es decir, del contexto en el que se vaya a desarrollar el proceso educativo. Es decir, en ese nivel se especifican más los objetivos, se agregan destrezas, se adecúa o se incluye contenidos de acuerdo al contexto en el que éste se encuentre, se proponen metodologías buscando mejorar la calidad educativa, se proponen recursos y se diseñan instrumentos de evaluación de acuerdo a las políticas de la institución. Como último nivel tenemos el microcurrículum. Es el nivel más estructural, más definido y concreto del diseño curricular. Están orientados a los programas de aula, a las estrategias didácticas y a las mediaciones del docente y el trabajo que realiza con los estudiantes. Al momento de ejercer la docencia surgen ciertas interrogantes. ¿Qué hay que enseñar? ¿Cuándo hay que enseñar? ¿Cómo hay que enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Para responder a estas preguntas se planteará el siguiente ejemplo. Materia: Educación Física, quinto de básica elemental. Bloque 2, titulado Prácticas Deportivas. Tema: Prácticas corporales expresivo-comunicativas. ¿Qué enseñar? Como primer punto tenemos participar en prácticas corporales de manera segura, atendiendo al cuidado de sí mismo, de sus pares y el medio ambiente. También reconocer sus intereses y necesidades para participar de manera democrática y placentera en prácticas corporales. ¿Cuándo enseñar? El criterio considera que los niños y las niñas que participan en este tipo de prácticas ponen en juego toda su corporeidad. Esto se conoce mediante charlas docente-estudiante, pudiendo reconocer y percibir la intencionalidad expresiva, que se da de manera lenta, rápida, continua, discontinua, fuerte, suave, entre otros. ¿Cómo hay que enseñar? Se enseñará mediante la utilización de juegos expresivos, que consiste en expresar estados de ánimos, adivinanzas, dinámicas, sesiones de expresión corporal. En esto se trabajará específicamente estados de ánimos a través de la música. ¿Qué voy a evaluar? Las posibilidades expresivas comunicativas de la corporeidad de los estudiantes. También los modos de participación en relación a las emociones, construcción expresiva comunicativa, individual y con otros. Mensajes escénicos relacionados con historias reales y ficticias. Y por último, la disposición para ayudar al cuidado de sí mismo y de otros. ¿Cómo voy a evaluar? Mediante las presentaciones en clase, utilización de recursos expresivos y construcción de historias. Todos estos van a ser realizados por los estudiantes. ¿Cuándo hay que evaluar? Es necesario evaluar al terminar el bloque titulado Prácticas Corporales Expresivo-Comunicativas, ya que esto va a servir para medir el grado de comprensión que han tenido los alumnos en el transcurso del bloque. 1.2. Enfoque de gestión escolar. Como resultado de aprendizaje tenemos analizar los enfoques de gestión basado en proceso, gestión participativa, enfoque transformacional y por último, enfoque de gestión basado en el liderazgo pedagógico. Enfoque de gestión basado en el liderazgo. Primero hay que definir qué es liderazgo. El liderazgo es el conjunto de habilidades que posee una persona y esta a su vez puede influir en la manera de ser o de actuar de las personas que se encuentran a su alrededor.
Es decir, buscar un cambio institucional donde se muestre que el proceso de enseñanza-aprendizaje es el correcto. ¿Qué es ser un líder? Un líder es aquella persona que se encuentra en la cabeza y es capaz de dirigir un grupo o un movimiento social, ya sea político o sea religioso. En este caso, está orientado hacia la educación. El enfoque de gestión basado en el liderazgo pedagógico tiene fines educativos. Gracias a este tipo de enfoque es posible establecer objetivos, además de planificar el currículum. También permite evaluar a los docentes, buscando promover el desarrollo profesional de los mismos. Este enfoque tiene como objetivo principal mejorar la calidad educativa de una institución. La persona a cargo de este enfoque no se limita a trabajar solamente con las condiciones ya existentes y busca mejorar siempre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias a este tipo de mejoras que se da, se obtienen resultados educativos positivos, buscando promover un ambiente cómodo para que se desenvuelva este proceso de enseñanza-aprendizaje. Características de un líder. Un líder debe poseer ciertas características. La primera es seguridad. Un buen líder tiene que tener confianza en sí mismo y en lo que éste realiza, en este caso para mejorar la calidad educativa. Como segunda característica tenemos la empatía. Una de las características que la gente más valora en un buen líder es la capacidad que éste tiene de relacionarse con otros, de establecer vínculos. Como tercera característica tenemos responsabilidad. La persona líder, en este caso que va a estar al frente de alguna situación, debe dar la cara y estar ahí para resolver algún problema que puede surgir. Como cuarto punto tenemos optimismo. Este es uno de los grandes rasgos que debe poseer un líder, pues siempre debe transmitir energía positiva a las demás personas. Como quinta característica tenemos honestidad. La transparencia es muy necesaria, pues de esta manera va a transmitir confianza a las demás personas. Sexta característica tenemos determinación. La persona líder debe centrarse en sus objetivos y tener claro cada meta que quiere cumplir. Como última característica tenemos inspiración. Los mejores líderes son aquellos que inspiran a otras personas a perseguir sus sueños. Un ejemplo de este enfoque es cuando un maestro es líder dentro de su clase, es capaz de incentivar a sus alumnos, de aplicar metodologías, recursos y estrategias que puedan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como siguiente enfoque tenemos enfoque de gestión participativa. En este enfoque intervienen todos los actores educativos, desde los directivos hasta el entorno informal del estudiante, es decir, sus padres. El rol que ejercen estos actores educativos debe ser siempre activo y autónomo. Es importante el compromiso de estos actores educativos dentro de este enfoque. De esta manera se logrará alcanzar un ambiente adecuado para que los alumnos logren su aprendizaje. El enfoque hace partícipe a toda la comunidad educativa, ya no solo a los que se encuentran dentro del proceso, es decir, los docentes y los estudiantes. Convoca a todos los actores educativos en consenso a tomar decisiones importantes buscando la mejora de la calidad educativa dentro de la institución. Un ejemplo dentro de este enfoque sería, se busca realizar una mejora en la infraestructura de la institución y es por eso que se realiza una reunión en la que participan directivos, personal administrativo, docentes y padres de familia, para tomar decisiones en torno a esto, buscando siempre mejorar la calidad educativa. Como siguiente enfoque tenemos el enfoque transformacional. Este enfoque busca reformar la institución.
La apuesta por la reforma de la escuela implica transformar la gestión que desarrollan los directivos, centrando el quehacer de toda la institución educativa en el logro de aprendizaje de los estudiantes. Esto supone la realización de procesos dinámicos dentro de la gestión que se vaya a hacer. Debe regirse bajo el contexto normativo, el cotidiano y la interacción que hay entre los actores. Es importante resignificar la gestión con el objetivo de reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la vida escolar, lo que conlleva crear y recrear una nueva forma de hacer escuela. Posner, 2001. A través de estas frases se puede entender en esencia lo que significa el enfoque transformacional. Este busca mejorar la calidad educativa. Como último enfoque tenemos enfoque de gestión basado en procesos. Para empezar con este enfoque vamos a definir qué es un proceso. Operaciones que se somete a una cosa para poder elaborarla o transformarla, según lo amerite el caso. ¿De qué trata este enfoque? Que basado en procesos busca implantar una filosofía en la organización que permita la identificación de todos los procesos incluidos en el sistema de gestión de calidad. Es decir, busca saber cómo estos funcionan, así relaciones que se tiene dentro de un proceso y otro, estos procesos que se desarrollan dentro de una institución educativa. Este enfoque permite establecer jerarquías de los procesos que se desarrollan dentro de una institución y de esta manera será posible identificar aquellas áreas que necesitan una mejora. Es importante ya que ayuda a lograr la mejora continua de la institución y de los procesos que se llevan dentro de esta. Aspectos olvidados en el enfoque basado en procesos. En la aplicación del enfoque basado en procesos, a veces, uno de los aspectos que se olvida es el análisis de las interrelaciones que existen entre un proceso y el otro. No realizar el análisis puede ser un error muy grande, ya que al centrarse solo en un proceso no se ve si este tiene repercusiones en los otros y si causa modificaciones que puedan dañar esos procesos o en este caso retrasarlos. Proceso de la planificación educativa. El resultado de aprendizaje de este tema es reconocer el proceso de la planificación educativa. La planificación y la organización son procesos que no se pueden evadir, pues esto es posible que se lleve a cabo el funcionamiento de una empresa o de una institución, en este caso son de escuelas, de centros educativos. De la planificación educativa. Primera etapa es el diagnóstico, donde se vinculan las necesidades educativas, también las condiciones de aprendizaje y aquellos factores externos que afectan al proceso educativo. Como siguiente etapa tenemos el análisis. Se analiza la naturaleza del problema, que supone la comprensión integral de la complejidad educativa. Como siguiente etapa tenemos diseño y evaluación. Lo que hace la planificación es tratar de anticiparse al resultado de algunas posibilidades que ya han sido consideradas previamente, a fin de seleccionar la que se encuentre más acorde conforme a los objetivos que se quieren lograr. Como siguiente etapa tenemos la ejecución. Una vez elegidas las acciones, estas se ponen en marcha, es decir, se realizan. Y como último punto tenemos la evaluación.
En esta etapa se analizan balances para analizar el éxito que han tenido estas acciones. El éxito que han tenido estas acciones y los resultados que han ocasionado. Principios de la planificación educativa. Tenemos 4 principios. El principio de integralidad, el principio de participación, el principio de interculturalidad y el principio de equidad. Principio de integralidad. La escuela es el espacio de integración de todos los ámbitos educativos del quehacer social. Principio de participación. Propicia el análisis, la reflexión y la ejecución, además de la toma de decisiones. Toma en cuenta las características y realidades que existen dentro de la comunidad, la localidad, la nación o la región en la que se encuentra la institución educativa. Y como último principio tenemos el principio de equidad. La educación debe garantizar la inclusión de todas, debe garantizar la igualdad de oportunidades. Siguiente tema tenemos cualidades de la planificación. La planificación es participativa, es dinámica, es facilitadora, es integral y es práctica. Es participativa y está sujeta a la evaluación. Gracias a este tipo de evaluaciones se pueden corregir errores y omisiones que se tuvieron anteriormente. Es dinámica, pues no termina con el establecimiento de un plan, sino que supone un reajuste de ser necesario. Es facilitadora, dado que prepara un conjunto de decisiones que deben ser aprobadas y ejecutadas por los sectores implicados. Es integral o sistémica. ¿Por qué? Porque relaciona todos los elementos de una manera ordenada e interdependiente. Es práctica porque se encamina básicamente a la acción, es decir, a realizarse. Como última cualidad tenemos es instrumental, puesto que es un medio dirigido al logro de los objetivos. Bueno, ahora que ya hemos conocido las generalidades de la planificación escolar, los programas macro, meso y microcurricular, además del proceso de la planificación, sus cualidades y principios, es momento de continuar con el siguiente tema. Unidad temática número 2. Introducción al currículo de los niveles de educación básica. 2.1. Introducción. Consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria, reformas curriculares. Como resultado de aprendizaje de nuestro tema 2.1 tenemos caracterizar los nuevos fundamentos teóricos de la nueva reforma curricular. El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país elaboran con el fin de promover el desarrollo. En el currículum se plasman las intenciones educativas de un país. Consideraciones legales. La Constitución de la República, en su artículo 26, estipula que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y es un deber ineludible e inexcusable del Estado. Asimismo, en su artículo 343 nos menciona que el centro del estudio es el sujeto. Se menciona que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural. Otro de los documentos legales que se hace uso en el currículum es el Reglamento de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural. El artículo 2, literal W, nos menciona que garantiza el derecho a las personas de calidad y calidez. La misma que debe estar contextualizada al entorno donde se encuentra el sujeto. En el artículo 19 de la misma ley se establece que el Sistema Nacional es el encargado de diseñar
Diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, privadas o fiscomisionales, en todos sus niveles y en todas sus modalidades, que puede ser presencial, semipresencial o a distancia. Es importante destacar que el currículum podrá ser complementado de acuerdo a las especificidades culturales. Reformas curriculares precedentes. Existen dos reformas curriculares, una para educación general básica y la otra para el bachillerato general unificado. Estas reformas sirven de punto de partida para la actualización del currículum. La primera reforma, es decir, la reforma de la educación general básica, tuvo lugar en el año 1996. Lo que se presentó en esta propuesta fueron lineamientos curriculares, también las destrezas fundamentales, los contenidos mínimos obligatorios, así como las recomendaciones metodológicas para cada área de conocimiento. Sin embargo, esta reforma no presentaba una clara articulación entre los contenidos mínimos obligatorios y las destrezas que se deberían desarrollar durante un año lectivo. Además, carecía de algo muy importante, de los indicadores de evaluación. Por esta razón, hubo un proceso de actualización y fortalecimiento del currículo para la educación general básica. Esta entró en vigor en el año 2009. Otra reforma que se dio fue en el área de educación física. Esta se dio en el año 2012. Mientras que en el área de educación cultural y artística no hubo cambios y se quedó. Hubo el currículo de educación estética del año 1997. En cuanto a la segunda reforma que se menciona en esta diapositiva, la del Bachillerato General Unificado, entró en vigor en el año 2011. Mediante el Acuerdo Ministerial 242-11, que este documento surgió con el propósito de brindar a los estudiantes una formación de acuerdo a su edad. Para culminar con este tema es importante mencionar algo. Las reformas que se hacen ahora en cuanto al currículo de educación general básica y al bachillerato general unificado se da a través de experiencias previas que ya han tenido los docentes. El objetivo de brindar mejores herramientas para responder a las necesidades educativas de los estudiantes. 2.2. Referentes del ajuste curricular. Un currículo organizado por áreas de conocimiento, características del ajuste curricular. Como resultado de aprendizaje de este tema, tenemos analizar las características del ajuste curricular. Referentes del ajuste curricular. Los currículos para la educación general básica y el de bachillerato general unificado plantean un ajuste a partir de la información proporcionada por docentes del país en relación con la aplicación de la propuesta curricular para la educación general básica que entró en vigor en el año 2010. La información que se obtuvo por parte de los docentes fue muy importante para el desarrollo del proceso del ajuste curricular. Este se dio a través de un monitoreo realizado de mayo del 2011 a noviembre del 2012. El nombre de la investigación fue El uso y percepciones del currículo de educación general básica, realizada entre octubre y noviembre del 2013. Con este punto de partida, docentes de educación general básica, de bachillerato general unificado y docentes de la educación superior, además de consultores nacionales e internacionales, realizaron una revisión del currículo de los dos niveles de educación obligatoria, que consistió en analizar el rigor epistemológico y curricular de los documentos,
aspectos que fundamentan la nueva propuesta curricular. Los avances de la ciencia, los intereses y necesidades del país hicieron necesaria la revisión del perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Este perfil recoge el conjunto de fines educativos expresados en el marco legal educativo y ofrece un horizonte a alcanzar por nuestros estudiantes a partir del trabajo desde las diferentes áreas de aprendizaje que se presentan en la propuesta curricular. Un currículo organizado por áreas de conocimiento. Tanto para el nivel de educación general básica como para el bachillerato general unificado, estudiantes para avanzar hacia el perfil de salida deben desarrollar aprendizaje de las siguientes áreas de conocimiento. Lengua y literatura, lengua extranjera, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural y artística. Las asignaturas para educación general básica. Lengua y literatura se mantiene como lengua y literatura, lengua extranjera cambia su nombre por inglés, matemática se mantiene con su mismo nombre, asimismo ciencias naturales, ciencias sociales con el nombre de estudios sociales, educación física con su mismo nombre y asimismo educación cultural y artística. Asignaturas para el bachillerato general unificado. Lengua y literatura se mantiene con lengua y literatura, lengua extranjera cambio por inglés, matemática se mantiene con su mismo nombre, ciencias naturales se descompone en química, biología y física. Las ciencias sociales se descompone en historia, filosofía, educación para la ciudadanía. Educación física se mantiene con su mismo nombre, educación cultural y artística también, y se agrega la materia interdisciplinar, que es emprendimiento y gestión. Características del ajuste curricular. En el documento curricular, cada área se estructura en subniveles, organizando los aprendizajes en bloques curriculares que responden a criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos. Un bloque curricular agrupa y secuencia aprendizajes que se pueden abarcar desde el primer año de la educación general básica hasta el último del bachillerato general unificado, constituyéndose así en una división a lo largo de los estudios obligatorios. Los contenidos que tienen los bloques curriculares se ordenan en torno a los objetivos que en cada subnivel de la educación general básica marcan la secuencia para el logro de los objetivos generales del área al culminar el nivel de bachillerato general unificado. Hay que mencionar que estos objetivos se encuentran expresados en términos de capacidades que se pretenden alcanzar. Y es el núcleo sobre el que se articulan todos los elementos del currículo. Gracias a este tipo de organización en cuanto al currículo, existen mayores grados de flexibilidad y apertura curricular. Además, responde al objetivo de acercar la propuesta a los intereses y necesidades de los estudiantes. La autoridad nacional es responsable de diseñar el currículo obligatorio y asimismo las unidades educativas se encuentran en la obligación de adaptar este currículo al contexto en el que se encuentran. 2.3. Elementos del currículum, principios para el desarrollo del currículum y orientaciones metodológicas. El resultado de aprendizaje de nuestro tema 2.3 es reconocer los elementos, principios y orientaciones metodológicas del currículum. Los currículos de educación general básica y bachillerato general unificado, que constituyen la propuesta de enseñanza obligatoria, están conformados por los siguientes elementos: el perfil de salida, los objetivos integradores de los subniveles, que constituyen una secuencia hacia el logro del perfil de salida. También se encuentran los objetivos generales de cada área, los objetivos específicos por cada área asimismo y las asignaturas para cada subnivel. Los contenidos se encuentran expresados en destreza con criterio de desempeño, las orientaciones metodológicas y los criterios e indicadores de evaluación.
Como ya se mencionó anteriormente, el currículo ha sido diseñado mediante destrezas con criterios de desempeño, que apuntan a que los estudiantes movilicen e integren los conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones concretas, buscando que apliquen operaciones mentales complejas, con la finalidad de que sean capaces de realizar acciones adaptadas a la situación en un contexto específico. De este modo se le da sentido a los aprendizajes, se establecen los fundamentos para aprendizajes y se brinda a los estudiantes la oportunidad de ser más eficaces en la aplicación de los conocimientos adquiridos a actividades que se dan en su vida cotidiana. El proceso de enseñanza-aprendizaje es que los alumnos adquieran ciertas destrezas, pero es importante mencionar que estas destrezas no se adquieren en un determinado momento, porque sí, ni que tampoco al momento de ser adquiridas no se pueden alterar. Implica un proceso de desarrollo mediante el cual el estudiante va adquiriendo mayores niveles de desempeño mediante el uso de las mismas. La mención en el currículum es que para implementar este enfoque es preciso el diseño de tareas que motiven a los estudiantes para que partan y resuelvan problemas reales. Y de esta manera se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante. Esto está orientado a que el profesor es el que debe adaptarse a estos estilos de aprendizaje. De manera que el docente favorezca que los estudiantes aprendan por sí mismos. El docente también debe promover el trabajo en equipo, haciendo uso de metodologías, recursos y materiales didácticos. Es vital que en el proceso de enseñanza-aprendizaje participe toda la comunidad educativa que se encuentra en el proceso formativo, buscando desarrollar los aprendizajes formales como los no formales. Es sumamente importante que cada contenido impartido a los estudiantes se encuentre contextualizado a la realidad que vive, de manera que los recursos que hay en el medio en el que se encuentran sirvan como un instrumento para que los estudiantes puedan relacionar la experiencia con los aprendizajes que van adquiriendo durante su proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiso potenciar el uso de diversas fuentes de información y estudios presentes en la sociedad de conocimiento. Debe concienciar a los estudiantes sobre los temas y problemas que afectan a todas las personas de manera global, entre los que se consideran la salud. En este caso, en este tiempo, en el contexto en el que nos encontramos, se puede hablar del COVID, en la pobreza en el mundo, el agotamiento de los recursos, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad que existen entre personas. Cada uno de estos temas es súper importante en la formación de los estudiantes. De esta manera ellos tendrán una visión mucho más real del mundo y el contexto en el que se encuentran. Como siguiente tema tenemos orientaciones metodológicas. Los principios para el desarrollo del currículo que se mencionaron anteriormente inciden en la programación didáctica que elaboran las instituciones educativas para los niveles de educación obligatoria, considerando siempre atender a la diversidad de los alumnos dentro del aula. Las instituciones educativas deben desarrollar métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. ¿Para qué? Para que al momento de identificarlos puedan favorecer su capacidad de aprender por sí mismos, además de promover el trabajo en equipo.
Se fomentará una metodología centrada en la participación y actividad del estudiante. Para que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo ya sea individual o de manera grupal, y actividades como la lectura. Mencionar que en el caso de la educación general básica, especialmente en sus primeros 3 subniveles, se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno en el que se encuentran los estudiantes. El objeto central dentro de la práctica educativa es que el estudiante alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y no que adquiera de forma aislada las destrezas con criterios de desempeño en cada una de las áreas que éste ve dentro del año lectivo, ya que estos son un elemento del currículo que sirve de instrumento para facilitar el aprendizaje. Los estudiantes deben ser capaces de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, entre otros, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren tan solo en el desarrollo de algunos de ellos. Programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia lectora. Asimismo, las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. Como último tema tenemos 2.4, refuerzo académico y acción tutorial, además del tema carga horaria. Para el aprendizaje de nuestro tema 2.4 tenemos comprender la importancia del refuerzo académico. Tal y como lo establece en el artículo 208 del reglamento de la LOI, corresponde a las instituciones educativas de diseñar e implementar planes de refuerzo académico y acción tutorial que pueden comprender 1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente. Regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. Como segundo punto tenemos tutorías individuales con el mismo docente que regularmente imparte esa materia u otro docente que enseñe esa asignatura. Como tercera tutoría tenemos tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas que presente dicho estudiante. Como siguiente tema tenemos la carga horaria. Para la educación general básica, de 35 horas pedagógicas. En el Bachillerato General Unificado se completará 40 horas pedagógicas. A su vez, en el Bachillerato Técnico, esta tendrá 45 horas. Dentro de estas horas pedagógicas se encontrará el refuerzo académico y la acción tutorial. Para finalizar con este tema tenemos las instituciones educativas en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica podrán redistribuir la carga horaria de las áreas instrumentales. Como último punto tenemos aspectos que destacan de las dos unidades. En la primera unidad conocimos qué es la planificación escolar, sus características, su importancia, además de saber qué es el macro, el meso y el microcurrículo. Observar los fundamentos teóricos de las reformas curriculares, además de ver los ajustes que se dieron de acuerdo al año, de acuerdo a la materia,
buscando siempre mejorar la calidad educativa que se ofrece a los alumnos. Ha sido mi participación y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.